El tribunal solicita a los colegas que por favor se individualicen nombre completo, ruta y domicilio, por favor, partiendo por la representante de la reclamante. Gracias, señoría. Muy buenos días. Comparece Estrado, la abogada habilitada Paula Villegas Hernández, cédula de identidad 19.155.945-2, con domicilio en Calle O'Higgins 630, oficina 404 de la Comuna y Ciudad de Concepción. Buenos días, ministros. Emanuel Ibarra Soto, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, cédula de la identidad 16.359.858-2 y domicilio para estos efectos, Teatino 280, piso 9, Santiago. Muy buenos días, Matías Montoya Tapia, RUT 13.232.975-3, con domicilio en Isidora Conechea 2939, Santiago. Muchas gracias. Entonces, señor relator, puede iniciar la relación, por favor. Gracias, señor presidente. Reclama en autos la abogada señora Paula Villegas Hernández, en representación de 156 personas, quien funda su presentación en el artículo 17, número 3 de la Ley 20.600, solicita a este tribunal se declare la ilegalidad de la resolución exenta número 141, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente el pasado 23 de febrero, por el que se dispuso el archivo de la denuncia de caducidad interpuesta por la misma reclamante el 25 de octubre de 2016, respecto de la resolución de calificación ambiental 176 del año 2007, que aprobó el proyecto complejo termoeléctrico Santa María de propiedad de Colbún. La reclamante solicita al tribunal disponga el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Colbún para discutir la existencia de las condiciones necesarias para constatar la caducidad de la resolución de calificación ambiental 176 del año 2007. Resulta procedente, además, señalar a este tribunal que la reclamación de autos fue ingresada originalmente por la reclamante ante el segundo Tribunal Ambiental con fecha 17 de marzo del presente año, quien la remitió ante este tribunal, ingresando finalmente ante el tercer Tribunal Ambiental con fecha 4 de abril de 2017. Antecedentes del acto reclamado. La reclamante, con fecha 25 de octubre de 2016, denunció que respecto de la resolución de calificación ambiental antes señalada, que había aprobado el proyecto complejo termoeléctrico Santa María, había operado la caducidad. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 ter de la Ley 19.300, solicitando a la Superintendencia de Medio Ambiente constatara dicha situación y luego requiriera la caducidad alegada al Servicio de Evaluación Ambiental, conforme a lo dispuesto por el artículo 3, letra L de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Los argumentos en que se fundó la denuncia fueron los siguientes: que la resolución de calificación ambiental 176 del año 2007 contemplaba el funcionamiento, instalación y operación de un complejo termoeléctrico de 2 turbinas a vapor, cada una de 350 megawatts, comprometidas para funcionar en fases secuenciales. La primera para el primer semestre del año 2000 y la segunda para el año 2013. Esta última, la que no se construyó, en circunstancias que le correspondía a la empresa acreditar su ejecución antes del 25 de enero del 2015, no dando aviso de ello. Respecto de la reclamación, en lo medular, las alegaciones fueron 3. Primero, la reclamante alegó infracción de la Superintendencia de Medio Ambiente al dictar la resolución reclamada por atentar en contra de los principios de legalidad, debido proceso, motivación e inexcusabilidad. Luego, la segunda alegación dice relación a infracciones atribuidas a haber cometido Colbún, y la tercera alegación dice relación a la ilegalidad de la Superintendencia de Medio Ambiente al rechazar el silencio administrativo alegado por la reclamante. Primero, respecto de las infracciones cometidas por la Superintendencia a los principios de legalidad, debido proceso, motivación e inexcusabilidad, la reclamante señaló lo siguiente: que la Superintendencia de Medio Ambiente no constató si concurrían las circunstancias para que operara la caducidad alegada,
infringiendo lo dispuesto por el artículo 25 ter de la Ley 19.300, omitiendo además la instrucción de un procedimiento formal. Luego señaló que la Superintendencia de Medio Ambiente además realizó una investigación de gabinete sin acudir a terreno para decidir archivar la denuncia, lo que demuestra una actitud poco diligente, infundada y que atenta en contra del principio de inexcusabilidad y de motivación. Respecto de la segunda alegación, la reclamante señaló determinadas infracciones atribuidas a haber cometido Colbún. Entre ellas señala infracción al artículo 25 ter de la Ley 19.300 por dejar transcurrir más de 5 años sin que se haya iniciado la ejecución de la segunda unidad del proyecto. Al respecto, la Resolución de Calificación Ambiental 176 del 2007 considera, en su considerando 3.1, señala que el proyecto contempla la construcción de 2 unidades en 2 fases secuenciales, la primera proyectada para el 2010 y la segunda proyectada para el año 2013, lo que implicó una falta de continuidad en la ejecución del proyecto. Señaló al respecto, además, como segunda infracción alegada por parte de Colbún, el artículo 73 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que entró en vigencia el 24 de diciembre del año 2013 y que señala cuándo debe entenderse iniciada la ejecución de un proyecto o actividad. Y además señaló la reclamante infracción por parte de Colbún al ordinario 142.034 del Servicio de Evaluación Ambiental de fecha 21 de noviembre del 2014, por el que se imparten instrucciones en relación a los artículos 25 ter de la Ley 19.300, como respecto del artículo 73 y cuarto transitorio del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Respecto de la ilegalidad del rechazo del silencio administrativo alegado, la reclamante señaló lo siguiente: que la Superintendencia no puede excusarse de emitir pronunciamiento respecto de la existencia del silencio administrativo alegado, toda vez que debe sujetarse supletoriamente a lo dispuesto en la Ley 19.880, que en su artículo 24 dispone de un plazo de 48 horas para dictar providencias de mero trámite y de 10 días para evacuar informes, dictámenes u otras solicitudes. Por su parte, la Superintendencia de Medio Ambiente, al momento de evacuar su informe ante este tribunal, refirió a 3 argumentos, controvirtiendo los anteriores de la reclamante. Primero, refirió a la ilegalidad de la resolución 141 del año 2017, que es la resolución reclamada. Luego refirió a la improcedencia de un procedimiento sancionatorio como lo pretende la reclamante. Y en tercer lugar, refirió a la improcedencia del silencio administrativo alegado por la reclamante. Respecto de la legalidad de la resolución impugnada, la Superintendencia parte justificando su decisión de denegar la solicitud de constatación de caducidad, fundado en la no verificación de los requisitos necesarios para que ella opere. Argumenta que la caducidad fue incorporada por la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente mediante el artículo 25 ter de la Ley 20.417, publicada el 26 de enero del año 2010, exigiéndose que hayan transcurrido más de 5 años desde la notificación de la resolución de calificación ambiental favorable y que no se hubiere dado inicio a la ejecución del proyecto en un plazo superior a dichos 5 años. Que por su parte, el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que entró en vigencia el 24 de diciembre del año 2013, en su artículo 73, aclaró cuándo debía entenderse se había dado inicio a la ejecución de un proyecto o actividad, refiriendo para ello a la ejecución de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente, que estén destinados al desarrollo de la etapa de construcción del proyecto o actividad. Sigue en la argumentación la Superintendencia señalando que por su parte el artículo 4 transitorio del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental distinguió para la aplicación de la caducidad 2 situaciones. La primera, referente a proyectos o actividades
calificados favorablemente antes del 26 de enero del 2010 y que no hubieran sido ejecutados a la fecha de entrada en vigencia del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, esto es al 24 de diciembre del año 2013. Los que deben acreditar ante el Servicio de Evaluación Ambiental el inicio de sus gestiones, actos o faenas mínimas antes del 26 de enero del año 2015. Y luego, la segunda situación a la que hace referencia el artículo 4 transitorio, señalado por la Superintendencia, dice relación a proyectos o actividades calificados favorablemente con posterioridad al 26 de enero del año 2010, pero antes de la entrada en vigencia del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los que deben acreditar el inicio de gestiones, actos o faenas mínimas antes de transcurridos 5 años contados desde la notificación de la respectiva resolución de calificación ambiental. Al respecto, la Superintendencia señala que la caducidad dependerá entonces del régimen al que se encuentra sometida la resolución de calificación ambiental, el que según el instructivo del Servicio de Evaluación Ambiental, ordinario número 142.034 del año 2014, distingue entre régimen permanente y régimen transitorio. Señala la Superintendencia al respecto que la resolución de calificación ambiental 176, habiendo sido calificada ambientalmente el año 2007, no le aplica el régimen permanente, porque éste supone que los proyectos o actividades sean calificados a partir de la entrada en vigencia del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, esto es luego del 24 de diciembre del año 2013. En tanto, respecto del régimen transitorio, señala la Superintendencia que se ha constatado la operación del proyecto a contar del 15 de agosto del año 2012, esto es, antes de la entrada en vigencia del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que comenzó su vigencia el 24 de diciembre del año 2013. Por lo tanto, tampoco era necesario aplicar el régimen transitorio, señala la Superintendencia de Medio Ambiente. Y de lo anterior, señala la Superintendencia, el proyecto se encontraba generando energía al 24 de diciembre del año 2013, por lo que no le resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 4 transitorio del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Señala por último la Superintendencia que la reclamante incurre en un error porque reconoce que el proyecto se encuentra ejecutado desde hace más de 5 años, aunque de forma parcial, lo que alega como un incumplimiento de la resolución de calificación ambiental, lo que es diferente a una alegación respecto de la caducidad de la misma resolución de calificación ambiental. En segundo término, la Superintendencia alegó respecto de la improcedencia de instruir un procedimiento sancionatorio como lo pretende la reclamante. Y señala la improcedencia porque la caducidad de la resolución de calificación ambiental no es una sanción tipificada por el artículo 25 ter de la Ley 19.300, ya que las infracciones ambientales se encuentran señaladas en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, y porque la caducidad, además, es declarada por el Servicio de Evaluación Ambiental, quien no detenta competencias sancionatorias. Señala además que la inactividad de los titulares no constituye infracción. Las infracciones se encuentran en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Por lo demás, la caducidad es una forma de extinción del acto administrativo que tampoco está regulado como sanción administrativa. Y porque no se cumplirían los presupuestos del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente. Por último, el último argumento de la Superintendencia dice respecto a la improcedencia del silencio administrativo alegado por la reclamante y señala que aquel sería improcedente porque para que opere el silencio administrativo, la Administración no debe haberse pronunciado respecto de una solicitud que originó un procedimiento administrativo previo. Porque además, conforme a lo anterior, la abogada señora Villegas Hernández interpuso denuncia el 25 de octubre del año 2016 y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, la Superintendencia tenía un plazo no superior a 60 días hábiles para informar el resultado de la denuncia, el que vencía el 20 de enero del año 2017, dando cumplimiento a la Superintendencia a dicho plazo con fecha 21 de noviembre del año 2016, a través del registro de la denuncia y su derivación a Fiscalía. Y por último, porque la Superintendencia de Medio Ambiente debe aplicar supletoriamente el plazo de 6 meses del artículo 27 de la Ley 19.880, el que por lo demás no es fatal.
Por último, señalar, señor presidente, que con fecha 25 de mayo del presente año, Colbún se hizo parte en estos autos en calidad de tercero coadyuvante, solicitando tener presente al tribunal diversos argumentos relacionados tanto con la reclamación como con el informe de la Superintendencia de Medio Ambiente. Respecto de la reclamación, señala Colbún, en primer lugar, la extemporaneidad de la reclamación al ingresar a este tribunal. En segundo lugar, señala que debe considerarse la discrecionalidad administrativa de la Superintendencia de Medio Ambiente en materia de denuncias, conforme lo dispuesto por los artículos 2, 21, inciso segundo, y 47 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, y además conforme lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley 19.880. Señala además el tercero coadyuvante la improcedencia del silencio administrativo alegado, por cuanto solo rige respecto de solicitudes que hayan dado lugar a un procedimiento administrativo del artículo 18 de la Ley 19.880, supuesto que no aconteció. Y por último, respecto de la última observación hecha al tribunal, realiza una observación de fondo en relación a que el proyecto constituye una unidad indivisible. Por lo tanto, no permite la caducidad parcial de la resolución de calificación ambiental. Para terminar, el tercero coadyuvante realiza observaciones respecto al informe de la Superintendencia de Medio Ambiente, las que en definitiva determinan compartir en general todo lo afirmado por aquella. Eso sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Por terminada la relación. El tribunal le solicita a los abogados que por favor no reiteren los mismos puntos que acaba de mencionar el señor relator y que por favor se vayan al centro de la discusión y se hagan cargo de los argumentos contrarios, además. Entonces, conforme lo anunciado por la parte reclamante, quien se ha anotado por 30 minutos para alegar, puede iniciar su alegato la señora Paula Villegas Hernández. Gracias, señoría. Ilustre Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, con la venia del señor presidente de esta sala, doy comienzo a mi alegato. Comparece estrado la abogada habilitada Paula Villegas Hernández en representación de la parte reclamante de autos, todas personas naturales ya suficientemente individualizadas y de quienes se ha hecho referencia en la relación de esta causa, deduciendo un reclamo de ilegalidad, tal cual como se expuso, en conformidad a lo prevenido en el artículo 56 de la Ley 20.417, ello en concordancia con lo previsto en el artículo 17, número 3 de la Ley 20.600, en contra de la resolución exenta número 141, emanada de la Superintendencia del Medio Ambiente, para que en definitiva aquella sea anulada y este ilustre tribunal le ordene iniciar un procedimiento administrativo, sea de fiscalización o de sanción, en contra del titular del proyecto Central Termoeléctrica Santa María, a fin que dentro de este proceso se puedan constatar la concurrencia o no de las condiciones que harían procedente una caducidad, y hecho esto pudiera remitirse los antecedentes a la servicio de al Servicio de Evaluación Ambiental, a fin que éste pudiera declarar la caducidad del referido proyecto. Dicho lo anterior, su señoría, nos queda claro que el centro de debate de estos autos específicamente está centrado en poder determinar si el actuar, es decir, el procedimiento llevado a cabo por la reclamada, se ha ajustado o no a derecho, y si hubo o no un correcto proceder en el deber funcionario de la Superintendencia del Medio Ambiente. En otras palabras, es decir, si se han agotado o no todas las facultades y el ejercicio del deber funcionario que a esta correspondía, en virtud de las amplias facultades que a su vez contempla el artículo 28 de la ley que regula la Superintendencia del Medio Ambiente. De manera que no correspondería en esta sede judicial debatir el fondo de la caducidad, que es lo pedido en sede administrativa preteritamente, sino que determinar si hubo o no un correcto proceder funcionario por parte de la reclamada, quien ha adoptado, como bien sabemos finalmente, la actitud de archivar la denuncia que fuera preteritamente deducida en su sede.
Hechas estas aclaraciones, me referiré primeramente a las argumentaciones vertidas por la reclamada en su informe evacuado en auto. En este sentido, si bien la superintendencia arguye que habría agotado todas las instancias que la ley franquea a través de todos los mecanismos para concluir finalmente el archivo de nuestra denuncia, funda dicha investigación, en primer término, en la derivación que se habría hecho de los antecedentes a su fiscalía, quien a su vez habría realizado nada más que una constatación de los registros de resoluciones de calificaciones ambientales que administra, respecto de los cuales estaría supuestamente en operación el proyecto central termoeléctrico Santa María a partir de agosto del año 2012, en virtud de los antecedentes que el propio titular del proyecto aportó a dicho servicio. Y en segundo lugar, apoya su función con la revisión también de los antecedentes respecto de dos actividades fiscalizadoras que se habría realizado a dicho titular del proyecto con anterioridad incluso al inicio de la superintendencia, al inicio del funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente. No obstante ello, su señoría ilustre reconoce que en la práctica no se ha instruido un procedimiento formal donde no solo se ha remitido a analizar los antecedentes que se hicieron presentes en nuestra denuncia en concordancia con la información que cuentan ellos mismos, pero que sin embargo en su proceder no existía ni siquiera una solicitud de un pronunciamiento concreto por parte de estos otrora denunciantes y hoy reclamantes, por lo tanto no habría sido procedente en la práctica el inicio de un proceso formal como si lo llevan a cabo normalmente frente a la situación de una denuncia que se les presente. Y ello es precisamente lo que la decisión de archivar estos antecedentes es lo que ha motivado a mis representados a tener que ocurrir a esta sede judicial, esperando que se pueda revertir esta decisión de haber archivado nuestra denuncia sin agotar todos los medios que la ley dispone o que franquea a la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las amplias facultades con que nuestro legislador los ha dotado y que por el contrario ha concluido tras una escueta pseudo investigación, archivar los antecedentes, no obstante que en ningún caso nuestra denuncia fue infundada, sino que por el contrario, habiéndose advertido la posible caducidad de una resolución de calificación ambiental, lo que correspondía era en la práctica que se agotaran todos los medios de investigación y recabación de antecedentes para finalmente resolverlo si es que efectivamente no procedía el archivo, pero siendo esto un recurso de última ratio, como lo establece el espíritu del legislador, es decir, que las denuncias no deben ser lisa y llanamente desechadas y archivadas sin agotar una investigación acuiciosa al efecto. De modo, su señoría ilustre, que esperamos que en esta sede judicial exista un que exista un pronunciamiento respecto del fondo de lo que se planteó en nuestra denuncia formulada ante la sede administrativa, sino que como mal también entendemos lo ha sostenido tanto en sus informes al evacuar la reclamada como también el tercero coadyuvante, que tras extensas presentaciones formuladas a este ilustre tribunal se han hecho cargo de los argumentos de fondo respecto si procedería o no la caducidad. Entendemos que esa es una materia que debe ser ventilada oportunamente en la misma sede administrativa en el evento que esta reclamación pueda ser acogida. Y insistimos en este contexto que mis representados, para los efectos de poder solicitar el pronunciamiento respecto de la caducidad del proyecto en cuestión, es decir, de la central termoeléctrica Santa María, era menester
poder concurrir primeramente ante la Superintendencia del Medio Ambiente, toda vez que por ley este es el único organismo administrativo facultado o dotado de esta potestad de poder constatar si en la práctica procedían o no los requisitos para tal caducidad. Y hecho lo cual, bien sabemos, posteriormente sería el Servicio de Evaluación Ambiental quien tendría que decretar la caducidad. Quiero ser enfática en este punto, ilustre ministro, respecto del hierro en que ha incurrido en la práctica la reclamada, la Superintendencia del Medio Ambiente, quien ha efectuado, tal como se expuso en la relación previamente y como se ha sostenido en nuestra reclamación, una fiscalización en la práctica de gabinete que se basó en la constatación y revisión de antecedentes bibliográficos, en la constatación de antecedentes provenientes de registros que operan en su poder o que ellos administran, pero que en ningún caso se trató de una constatación en terreno. No hubo un movimiento de personal a efecto de poder constatar in situ si efectivamente en la práctica procedían o no la concurrencia de los requisitos para dar por establecida o para constatar la procedencia de esta caducidad, sino que acá, en nuestro parecer, no habría existido una investigación acuiciosa en ese sentido, toda vez que los antecedentes, insistimos, han sido someramente analizados. La propia reclamada reconoce en forma expresa que pese a que formalmente nosotros interpusimos una denuncia, en la práctica no se ha conformado un procedimiento administrativo de carácter formal. En más, su señoría ilustre, al momento de acompañar íntegramente el propio expediente, que sería la materialidad de toda esta investigación y de todos estos antecedentes supuestamente recabados que conllevaron inexorablemente en su criterio a archivar la denuncia, nosotros podemos constatar que esta materialidad no se compone de más de 7 fojas, que no reitera, en otras palabras, este trabajo como nosotros señalamos y como lo ha señalado también con anterioridad a respecto y pronunciándose respecto de otras causas, tanto este tribunal como el Ilustre Tribunal Ambiental de Santiago, una fiscalización exclusivamente de gabinete. Es decir, ha faltado una constatación in situ, una recabación de mayores antecedentes que pudiera, de manera fundada, poder dar por archivado los antecedentes, considerando que el principio de oportunidad en materia de denuncia no procede y que por lo tanto la ley ha dotado de amplias facultades a la Superintendencia del Medio Ambiente, que son las que en la práctica deben agotarse inexorablemente para poder llevar al resultado de un archivo de una denuncia, y no como ha acontecido en la práctica. De manera que, considerando la actitud y el rol que ha cumplido la Superintendencia del Medio Ambiente frente a la denuncia que ha sido planteada por mi representado, queda claro en nuestro concepto que se ha violado un principio de legalidad, es decir, que la conducta adoptada por la Superintendencia ha devenido en ilegal, toda vez que no ha existido un principio de motivación presente en la resolución pronunciada en el mes de febrero del año 2017, que es el objeto de reclamación en estos autos, que por otra parte sí ha violado, se ha transgredido inclusive el principio de inexcusabilidad, toda vez que si bien la Superintendencia justifica su proceder con que estas materias no estarían incluidas o tipificadas dentro de las materias de infracciones, no debemos olvidar que del texto de la denuncia que se interpuso pretérитamente en sede administrativa, lo que se solicita es
la instauración o el inicio de un proceso administrativo formal de fiscalización. Por lo tanto, en el uso de sus facultades correspondía en la práctica que efectivamente se pudieran agotar todas las instancias en torno a poder descartar o dar por establecido que se cumplía o no la circunstancia de constatación de la caducidad en los términos establecidos en el artículo 25 ter, como se ha señalado. De manera que no ha existido para nosotros motivos plausibles en la decisión que ha adoptado la reclamada. Es más, desde el momento en que se declara admisible y se remiten los antecedentes en sede administrativa a la Fiscalía para efectos de hacer toda esta constatación administrativa de registro y la fecha en que efectivamente se declara el archivo de nuestra denuncia, transcurrieron 3 meses. 3 meses en los cuales solo se hizo, insisto, una investigación de gabinete, que en la práctica no pudiéramos hablar de un procedimiento de fiscalización, toda vez que no se ha llevado a la práctica ninguna recopilación adicional de antecedentes, sino que se ha basado su decisión única y exclusivamente en los antecedentes que ya operaban con anterioridad en su registro. Como dije anteriormente, su señoría, en estas materias y en atención a la nueva institucionalidad ambiental que opera en nuestro país, no podemos confundir la discrecionalidad que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente con una arbitrariedad. Es decir, si bien en este sentido, tanto la reclamada como el tercero coayudante, al momento de evacuar sus respectivos informes en esta causa, han sostenido que la facultad de archivar una denuncia que se le presente es discrecional, es decir, en base a los antecedentes también que obre. Sin embargo, en la práctica, nosotros entendemos, y específicamente en el caso de Marra, que acá no ha existido una investigación acabada y no existían antecedentes plausibles que pudieran conllevar a la reclamada a poder archivar los antecedentes sin haber agotado todas las instancias y todos los mecanismos de investigación y de fiscalización que la ley le franquea al efecto. Y resulta importante en esta materia traer a colación que al momento de presentar nuestra denuncia, lo que se ha invocado, y basta con una simple revisión ocular al texto de nuestra denuncia, que lo que se invocó fue la facultad fiscalizadora que esta autoridad administrativa tiene. Es decir, que se solicitara la instrucción de un procedimiento administrativo, y no podemos centrarlo tan solo en que supuestamente las pretensiones de mi representada eran las de iniciar un procedimiento sancionatorio, sino que derechamente nosotros apelábamos a la función fiscalizadora del ente administrativo de la Superintendencia del Medio Ambiente a fin que se pudieran constatar o no las circunstancias que podrían hacer operable la caducidad en el caso del proyecto en concreto. De modo que no se habla directamente en el petitorio de nuestra denuncia de la aplicación de sanciones. Por lo tanto, entendemos que la reclamada en este sentido ha malentendido el sentido final o el objetivo que perseguía la denuncia que fuere acercada a su sede administrativa. De manera, su señoría ilustre, que a modo de corolario a todo lo que ya esta reclamante ha expuesto en estas alegaciones, quiero hacer énfasis en el deber funcionario que no se ha aplicado correctamente por parte de la reclamada, en el sentido de verificar
o descartar a ciencia cierta a través de una labor fiscalizadora completa, íntegra y oportuna sobre la procedencia de los hechos denunciados, sino que por el contrario, tras 3 meses que los antecedentes obraron en poder de la Superintendencia del Medio Ambiente, esta decide el archivo de los antecedentes pese a la escasa o a la escueta investigación o recopilación de fundamentos que pudieran hacer respaldable esta decisión a la que adopta el ente administrativo. Brevemente, su señoría ilustre, en relación a la supuesta extemporaneidad, toda vez que las demás argumentaciones entendemos de fondo que ha alegado el tercero coadyuvante o la propia reclamada, dadas las razones expuestas al inicio de mi alegato, que entendemos esta no es la sede competente para su análisis. Quiero referirme brevemente a la supuesta extemporaneidad que ha alegado la tercera coadyuvante en estos autos, es decir, el titular del proyecto Central Termoeléctrica Santa María. Y en este sentido, nosotros entendemos que resulta del todo improcedente y que ha perdido oportunidad este tipo de alegaciones, toda vez que, si bien con fecha 25 de mayo del año en curso, el titular del proyecto ha solicitado su intervención en estos autos en calidad de tercero coadyuvante, y de esta manera este ilustre tribunal lo ha aceptado, en conformidad a las normas dispuestas en los artículos 23 y 24 del Código de Procedimiento Civil. Dicha parte deberá deberá intervenir en este proceso en el estado en que éste se encuentre y por lo tanto le son aplicables y respecto de él se producen los mismos efectos que para las partes principales. Y como bien sabemos, una vez que su señoría ilustre dicta la pertinente resolución declarando admisible nuestra reclamación tras ser remitida desde el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ante esta judicatura, se entiende, y así también lo establece la respectiva resolución, que ella ha sido interpuesta en tiempo y forma, razón por la cual este tribunal la ha declarado admisible y por lo tanto el único recurso legal que procedía en su oportunidad era una reposición dentro de 5º día, cuestión que no ha alegado el reclamado, parte principal en estos autos, y que por lo tanto dicho efecto también se hace extensible a el tercero coadyuvante en la oportunidad procesal que se ha incorporado en estos autos. De manera, su señoría ilustre, que entendemos que la supuesta extemporaneidad que se encuentra alegando el titular del proyecto debiera ser rechazada y en consiguiente su señoría debiera abocarse exclusivamente a poder analizar el comportamiento y la actitud, insisto, el cumplimiento o no del deber funcionario que correspondía a la Superintendencia del Medio Ambiente previo a haber adoptado esta decisión de archivo de la denuncia que se formuló en su oportunidad en dicha sede administrativa, no siendo inclusive este tribunal ni siquiera competente para remitirse al fondo respecto de la caducidad misma que se plasma en nuestra denuncia. Por tanto, su señoría ilustre, en mérito de las argumentaciones ya señaladas en este alegato, solicito que se acoja la reclamación que ha sido impetrada por mis representados y, en definitiva, anulándose la resolución exenta número 141 emanada de la Superintendencia del Medio Ambiente, se instruya a esta el inicio de un procedimiento administrativo formal a fin que dentro de este se puedan analizar e investigar las circunstancias para determinar si en la especie se aplica o no la figura de la caducidad contemplada en el artículo 25 ter ya referido en mis alegaciones, con expresa condenación en costa. He concluido mis alegatos, señor presidente. Muchas gracias por terminado su alegato. Conforme lo anunciaba por la parte reclamada, quien está representada por su abogado don Emanuel Ibarra,
y quien se ha anotado por 20 minutos para alegar puede iniciar su alegato, señor Ibarra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a esperar que cargue la presentación. Entonces, con su venia, señor presidente, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, solicito el rechazo de este reclamo, también con expresa condenación en costa atendido los argumentos que voy a proceder a exponer. Bueno, mi alegato se va a estructurar en 3 ideas principales. Voy a partir por la primera. Esta primera idea dice relación con que aquí no se verifican en este caso concreto los requisitos para hacer aplicable la figura de la caducidad. En primer lugar, me llama la atención que la parte reclamante diga que este tribunal no es competente para referirse al fondo de la caducidad, siendo que en la resolución reclamada nosotros dimos 4 argumentos claros de por qué en este caso no procedía la caducidad. Y lo que le correspondía hacer a la parte reclamante era impugnar estos 4 argumentos, cosa que no hemos visto ni en el reclamo ni en el alegato. Para poder determinar que en este caso no ha procedido la caducidad, voy a exponer brevemente una regulación básica para ver cómo nosotros la aplicamos en este caso concreto. Esa es una línea del tiempo donde nosotros tenemos un primer hito importante, que es el 9 de marzo de 1994, la ley 19.300, su publicación en el Diario Oficial. Un segundo hito, que es el 26 de enero del 2010, donde se publica la ley 20.417, que crea la figura de la caducidad. Y el 24 de diciembre del 2013, donde entra en vigencia el nuevo reglamento del CIA. ¿Cómo opera la caducidad en términos generales? En las resoluciones de calificación ambiental que han sido notificadas antes de la creación de la figura, como ustedes bien saben, operan en el primer régimen transitorio, y esos titulares tienen la carga de ir a la dirección ejecutiva del SEA y acreditar que su proyecto ha iniciado su ejecución, y la fecha es hasta antes del 26 de enero del 2015. ¿Por qué se da esa fecha? Porque ya lo hemos discutido en otras causas en este tribunal, porque es una figura que opera como ley de orden público, no con efecto retroactivo. Para las RCAs que han sido dictadas, notificadas desde la creación de la figura de la caducidad hasta la entrada en vigencia del reglamento, opera un segundo régimen transitorio, donde el titular tiene la misma carga de ir a la dirección ejecutiva del SEA para acreditar el inicio de la ejecución de su proyecto en un plazo de 5 años desde que se le notifica su RCA. Y un régimen definitivo que opera solo para las RCAs notificadas desde la entrada en vigencia, ¿no es cierto?, el reglamento del CIA, donde es la superintendencia la que constata y requiere su declaración al SEA de la caducidad. ¿Por qué el reglamento es un hito importante? Porque, como ustedes bien saben, es ese reglamento que impone a las RCAs la obligación de que se indique el acto obra faena mínima, y esa es la que toma la superintendencia para ver si verificó. En las resoluciones anteriores, en las RCA anteriores, no se indicaba con precisión cuál es ese acto obra faena mínima, por eso el titular tiene que ir a la dirección ejecutiva para que, en virtud de la potestad interpretativa, sea quien determine cuándo se ha iniciado o no la ejecución del proyecto. ¿Qué sucedió en este caso concreto? Y vuelvo a reiterar, acá a la parte reclamante se le dieron 4 argumentos claros de por qué no procedía la caducidad. Por eso aquí compete y es necesario analizar el fondo, no solo la forma. El primer antecedente que tuvo la Superintendencia del Medio Ambiente, el que ustedes ven en pantalla. El 18 de diciembre del año 2006, Colbún informa a la autoridad competente que ha dado inicio a las obras de construcción de este proyecto. Es importante hacer la aclaración que es el 2006, es decir, antes de la RCA, que es el 2007, porque antes operaba esta solicitud de autorización provisoria, donde los titulares, antes de tener su RCA, la autoridad ambiental les daba un permiso para hacer ciertas obras provisorias que principalmente eran obras de faena, instalación, de faenas de construcción. Entonces, si ustedes ven en esta línea del tiempo, ya el proyecto había acreditado ante la autoridad competente que había iniciado su ejecución antes de la creación de la figura de la caducidad. Y por lo tanto, si acredita la ejecución antes de la creación de la figura de la caducidad, no aplica ni el régimen transitorio número 1, ni el régimen transitorio número 2,
ni el régimen definitivo. Otro hecho importante que tenemos a la vista. Un minuto solamente. Sí. No tenían RCA en ese minuto. La RCA es de... La RCA es de 2007. El 2006 es ese permiso por esta permiso de autorización provisoria. El segundo hito importante entonces que tenemos es el 15 de agosto del año 2012, donde Colbún informa a la autoridad el inicio de la etapa de operación. Por lo tanto, la autoridad ambiental, en este caso la superintendencia, ya teniendo estos dos antecedentes, indicaban y probaban que estábamos hablando de un proyecto que se encuentra en ejecución. Y por lo tanto no corresponde y no se da el requisito esencial de la caducidad, que es la inactividad del titular por 5 años. El segundo argumento que nosotros le dimos a la parte reclamante para descartar la caducidad es que ella misma reconoce que el proyecto está en ejecución. Ustedes podrán ver en su presentación, tanto en sede administrativa como en este reclamo que se interpone en este tribunal, que ellos reconocen que el proyecto está en ejecución. Y yo, como a modo de ejemplo, simplemente cito el punto número 11 de su presentación en sede de superintendencia, donde ellos dicen expresamente que en la actualidad la unidad número 1 de Central Termoeléctrica Santa María se encuentra operando y generando energía. Es decir, nos está reconociendo que estamos hablando de un proyecto en ejecución. Entonces, por lo tanto, no entendemos por qué está levantando la idea de caducidad. Un tercer argumento que le dimos a la parte reclamante en la resolución reclamada para descartar la caducidad eran las fiscalizaciones que se realizaron antes de que la superintendencia entrara en competencias. Acá, si ustedes ingresan al sistema electrónico del CIA, hay 2 fiscalizaciones que se hicieron antes de que nosotros tuviéramos competencias fiscalizadoras. La primera fiscalización que se hizo con el sistema anterior fue el 24 de mayo del año 2007, donde se constató que el proyecto estaba en ejecución. De hecho, se constataron obras de construcción. Está copiada el acta en el sistema electrónico, incluso ahí el mismo alcalde da indicaciones de cómo ejecutar este permiso de autorización provisoria. Antes también hubo otra fiscalización que fue el 11 de febrero del año 2009, donde fue la DGA, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la Seremi de Salud y la CONAMA de esa época, y constataron nuevamente que el proyecto estaba en ejecución. De hecho, constatan que la unidad número 1 llevaba un 45% de construcción y que el proyecto completo llevaba un 20% de construcción. Otro antecedente entonces que le indicaba a la superintendencia, que le dijimos a la parte reclamante en la resolución, de que estamos hablando de un proyecto en ejecución. El cuarto antecedente que le dimos a la parte reclamante para descartar la caducidad fueron las fiscalizaciones que ha hecho la Superintendencia del Medio Ambiente. Central Termoeléctrica Santa María de Colbún ha sido objeto de una serie de fiscalizaciones, tanto de gabinete como visitas inspectivas desde el año 2013, todos los años, 2013, 2014, 2015, 2016. De esas fiscalizaciones han nacido 8 informes de fiscalización que los identificamos en nuestros informes, y en cada una de esas actividades nosotros nos encontramos con un proyecto en ejecución. De hecho, 2 de esos procedimientos de informe de fiscalización, el 2015 y 2016, actualmente dieron origen a un procedimiento sancionatorio que está en curso, el D003-2017. Por lo tanto, estos 4 argumentos que nosotros le dimos a la parte reclamante indicaban que aquí estamos en un proyecto que se encuentra en ejecución. Y por lo tanto, no se daba el requisito esencial de la caducidad, que es la inactividad del sujeto por 5 años que no pone en ejecución su proyecto. Por lo tanto, ¿cuál acá es el tema de fondo verdadero? Es que la unidad número 2 del proyecto no se encuentra en operación. Pero acá nosotros lo indicamos en nuestro informe que el legislador no ha reconocido una figura de caducidad parcial, menos si con los antecedentes que nosotros tenemos a la vista y con los que acompañó el tercero coadyuvante en este tribunal, nos hemos dado cuenta que es un proyecto que se ha ido ejecutando de manera ininterrumpida, permanente en el tiempo. Se indicaron con precisión las obras que se han hecho para poner en operación la unidad número 1, para construir la unidad número 2 y para hacer obras que comparten la unidad número 1 y número 2. Por lo tanto, vuelvo a reiterar mi alegación, acá la superintendencia le dio 4 argumentos claros a la parte reclamante de por qué no operaba la caducidad. Son argumentos de fondo y por lo tanto eso es lo que correspondía discutir en este reclamo y no argumentos formales como lo pretende hacer ver la parte reclamante. Una segunda idea importante que me gustaría compartir con ustedes es que ni en este caso, ni en ningún caso de caducidad corresponde instruir un procedimiento administrativo sancionatorio. La parte reclamante dijo expresamente ahora en su alegato de que ellos no pedían un procedimiento administrativo sancionatorio y una sanción. Eso no es efectivo. Basta con leer su reclamo para indicar un capítulo completo donde exige la instrucción de un procedimiento administrativo sancionatorio y donde indica expresamente que la caducidad es una sanción.
De hecho, dice expresamente que la caducidad es una sanción tipificada en el artículo 25 ter de la Ley 19.300 y por lo que correspondía a la superintendencia instruir un procedimiento administrativo sancionatorio. Con eso nosotros no estamos de acuerdo. El primer antecedente y argumento que damos es que la caducidad no es una sanción tipificada en el artículo 25 ter, como ya lo mencionó el relator. Las sanciones administrativas ambientales están expresamente y de modo taxativo señaladas en la ley en el artículo 38, quien dice expresamente: las infracciones cuyo conocimiento compete a la Superintendencia del Medio Ambiente son objeto de las siguientes sanciones, y señala las 4 de modo taxativo: la amonestación, la multa, la clausura y la revocación. No está la caducidad. Y como también lo señaló el relator, la inactividad del titular, que en 5 años no pone en ejecución su proyecto, tampoco es una conducta tipificada en el artículo 35 como una infracción administrativa. Y aquí hay que tener muy presente el principio de legalidad. Principio de legalidad que opera en materia penal, que opera en materia administrativa sancionatoria con matices, donde se indica que la infracción y la sanción siempre tiene que estar creada por una ley. Y en el caso de la infracción, ha señalado la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional a lo menos su núcleo esencial. Y aquí no estamos en ese escenario. Prueba lo anterior también, su señoría, que la caducidad, como ustedes bien saben, la declara el Servicio de Evaluación Ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental no detenta competencias sancionatorias. Por lo tanto, un silogismo básico: si el Servicio de Evaluación Ambiental no detenta competencias sancionatorias, si el Servicio de Evaluación Ambiental es el que declara la caducidad no es sanción. Por lo tanto, lo que corresponde acá, su señoría ilustre, no es instruir un procedimiento administrativo sancionatorio. Acá hay un procedimiento administrativo de caducidad reglado, especial, que opera de acuerdo al régimen que nos encontremos, si es transitorio o definitivo. Y si la caducidad entonces no es una sanción, nosotros lo indicamos, de forma doctrinaria es una forma de extinguir un acto administrativo cuando este último lleva una modalidad, que puede ser un plazo, una condición resolutoria o cualquier otra modalidad que haga desaparecer ese mismo acto. Y aquí vuelvo a levantar la inconsistencia del reclamo de la parte reclamante, porque efectivamente a nosotros en sede administrativa nos pide que instruyamos un procedimiento administrativo con el objeto de verificar los requisitos de la caducidad de Colbún, de este proyecto, y remitir los antecedentes al SEA. No nos pide un procedimiento administrativo sancionatorio, pero en el reclamo dice expresamente y le solicita a ustedes la instrucción de un procedimiento administrativo sancionatorio. Y eso es lo que nosotros creemos que no corresponde. Nosotros aquí hicimos la investigación correspondiente, como ya les señalé, con los 4 argumentos que le dimos y que constatamos que aquí era un proyecto en ejecución y no correspondía aplicar la figura de la caducidad. Para ir finalizando ya mi alegato, quisiera referirme al silencio administrativo. Como ustedes bien saben, el 17 de febrero de este año, la parte reclamante nos solicita que certifiquemos que las solicitudes de caducidad no han sido resueltas dentro de plazo. Y nosotros le resolvimos en el acto reclamado no al lugar, porque las reglas del silencio administrativo no operan. Acá es efectivo que el silencio administrativo no operaba de ninguna forma. Como ustedes pueden ver en pantalla, su solicitud ingresó el 25 de octubre del año 2016. Si hubiese un plazo legal para resolver, que es el plazo que se requiere para que aplique el silencio administrativo, tendríamos que recurrir al plazo de las denuncias, que como dijo el relator son 60 días desde que la recibimos. Ese plazo vencía el 20 de enero del año 2017 y nosotros le comunicamos el resultado de la denuncia diciendo que los antecedentes se derivaban y se registraba la denuncia el 21 de noviembre del año 2016. No operaba el silencio administrativo, no se incumplía el plazo legal. Si nosotros quisiéramos desentendernos de este plazo de denuncias y ir a un plazo general, pasa lo mismo. La solicitud de la parte reclamante ingresó el 25 de octubre del año 2016. Nosotros como superintendencia no tenemos un plazo legal para resolver las caducidades, por lo tanto tendríamos que aplicar de manera supletoria la ley 19.880, el artículo 27, los 6 meses. Esos 6 meses vencían el 24 de abril del año 2017 y la parte reclamante pide la certificación más de 2 meses antes, el 16 de febrero del año 2017, y nosotros le archivamos su denuncia el 23 de febrero del año 2017, 2 meses antes de que se cumpliera el plazo legal necesario para hacer aplicable el procedimiento administrativo. Por lo tanto, su señoría ilustre, estamos presentes ante un caso donde justamente lo que correspondía era analizar el fondo, si se verificaba o no la caducidad.
atendido que nosotros a la parte reclamante le dimos los 4 argumentos que en este alegato no se tocaron y en el reclamo tampoco, y que eran necesarios para resolver la legalidad o no de esta resolución. Finalmente, quisiera indicar que efectivamente nosotros como parte no levantamos el tema de la extemporaneidad del reclamo, que sí fue levantado por la parte reclamante. Nosotros creemos que una alegación de extemporaneidad puede ser una alegación de fondo también, no solo de forma, y no caduca la posibilidad de levantarla solo en un recurso de reposición referido a la admisibilidad. Nosotros en ese sentido apoyamos un poco la idea del tercero coadyuvante de que es un reclamo extemporáneo, en el tenor de que aquí estamos hablando de una caducidad, no de una prescripción. Y se ha señalado que la caducidad, a diferencia de la prescripción, es un plazo que no se suspende ni prescribe, ni se interrumpe, perdón. Y aquí este reclamo correspondía interponerlo en este tribunal. No entendemos por qué se interpuso en el segundo tribunal ambiental, sobre todo si estamos hablando con una parte que hemos tenido otras causas y conocía las reglas de competencia territorial. En razón de todos los antecedentes anteriormente señalados, su señoría ilustre, es que solicito expresamente el rechazo de este reclamo en todas sus partes con expresa condenación en costas. Muchas gracias. Muchas gracias por terminado su alegato. Entonces, conforme lo anunciado por la parte del tercero coadyuvante, representada por don Matías Montoya, quien se ha anotado por 30 minutos para alegar. Por favor, puede comenzar su alegato. Gracias, presidente. Bueno, con la venia de este ilustre tribunal, en representación de la empresa Colbún, en calidad de tercero coadyuvante, doy inicio al alegato. Tal como señala acá por parte del relator y escuchando los alegatos de ambas partes, la verdad que lo que hay efectivamente una reclamación contra una resolución de la superintendencia que archiva una denuncia en contra del complejo termoeléctrico de Santa María, y en lo medular lo que se está pidiendo acá por parte del reclamante, por más que se quiera abstraer del fondo ahora, llama la atención eso y trata de apelar a la forma, es que aquí lo que hay es, y se está planteando, que la superintendencia está obligada a iniciar un procedimiento sancionatorio frente a una denuncia, no nos olvidemos de eso, donde la propia ley orgánica establece que debe analizarse la seriedad, la suficiencia de la misma, o sea, está obligada a iniciar un procedimiento propio de una denuncia para, en último término, llegar al Servicio de Evaluación Ambiental a que éste declare la caducidad y pongamos el apellido a esta caducidad, que es la caducidad parcial, que claramente, y por los argumentos que daremos durante el alegato, no existe en nuestra legislación. ¿Ya? En ese contexto voy a dividir el alegato en dos partes, una muy breve de un contexto del proyecto y su operación, para posteriormente entrar al análisis de fondo que voy a desarrollar. El primero, del punto de vista de lo que es el proyecto en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que fue su evaluación, que creo que es relevante para entender la unidad y la integralidad en la evaluación de los impactos. Segundo, también, ya derechamente voy a argumentar temas propios del artículo 25 ter y la caducidad, pero sumeramente creo que ya la superintendencia ha explicado bastante bien la procedencia de la misma, pero sí quiero mencionarlo porque acá, insisto en eso, al estar frente a una denuncia, no podemos abstraernos del fondo, porque si no la reclamación de la reclamante carece de sentido, digamos. También voy a hacer una referencia a las competencias y a cómo la ley orgánica entrega la competencia y discrecionalidad a la superintendencia para efectos de, obviamente, archivar una denuncia, si así corresponde. Y por último, muy brevemente, dos temas de forma propios relativos al silencio administrativo y a la extemporaneidad de la presentación. A modo general, y entrando al proyecto, bueno, este es un proyecto efectivamente que se aprobó el año 2007 y es un proyecto que es un solo proyecto, y eso es evidente, que consideró la construcción y operación de una central termoeléctrica evaluada para 700 megas, ¿ya? Es decir, y como lo abordaré a continuación, es un proyecto que desde el punto de vista de la evaluación de impacto y medidas de mitigación y compensación está hecho para los 700 megas. Distinto es que dentro de sus características tenga 2 unidades y se ejecute en fases, pero el proyecto en sí es para estos 700 megas. Y es evidente, notorio y público en la Comuna de Coronel que es un proyecto que está funcionando hace más de 6 años. ¿Ya? Acá, a mayor abundamiento, es un proyecto que además ha sido fiscalizado, además ha tenido procedimientos sancionatorios, ha sido objeto de recursos de protección, incluso acciones judiciales a este mismo tribunal que está conociendo actualmente, digamos. Por tanto, es evidente que es un proyecto que está operando. Y ahora vienen entrando los argumentos. Bueno, el primer argumento que queremos plantear es desde la mirada de lo que es este proyecto y lo que fue desde el punto de vista de su evaluación ambiental y de cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es claro, es evidente, y si uno lee el expediente y el permiso ambiental, es que este es un solo proyecto, no es un proyecto indivisible, no son 2 unidades por separado independientes, es un solo proyecto, y que si uno hace un barrido o
una estructura de lo que fue la evaluación, tomando la propia resolución de calificación ambiental y divide las temáticas del contenido de la misma, la verdad que uno puede partir de la descripción de proyecto, considerando 3.1, considerando 3.4, y que define el proyecto. Si uno lee la descripción de proyecto, partiendo de esa base del estudio, está claro que es un proyecto para 700 megas, que contempla 2 unidades y contempla una ejecución en fase, como lo permite la ley 1300, sino nada distinto. Y si después nos vamos ya al corazón del sistema y empezamos a ver cómo se analizaban los impactos del proyecto, del estudio de impacto ambiental, el criterio es el mismo. Es decir, desde el punto de vista de evaluación de impacto, y voy a dar algunos ejemplos, si me voy al considerando 4.2.1 o 4.23 de la RCA, respectivamente en materia de emisiones o en materia de residuos, la verdad es que el criterio sigue siendo el mismo. La evaluación ambiental del proyecto fue para las 2 unidades, porque es un solo proyecto. O sea, que no es que este impacto es de este proyecto o de esta unidad. No, es un solo proyecto. Y eso da cuenta del mismo permiso ambiental, es cosa de leerlo. Desde el punto de vista de las medidas de mitigación, compensación, lo mismo. El considerando 4.2.1 en materia de emisiones, por ejemplo, las medidas de mitigación, compensación en materia de emisiones son para las 2 unidades, no hay una separación, porque el proyecto, insisto en eso, y perdone que sea reiterativo, es uno solo. Y de la mirada al seguimiento, del plan de seguimiento del proyecto y de la auditoría ambiental independiente que tiene, también los considerando 7.1 y 7.2, está considerado las 2 unidades y los impactos de ambas unidades. Por tanto, desde la génesis, desde el origen del estudio de impacto ambiental y de lo que es la evaluación ambiental, estamos frente a un proyecto que se evaluó para 700 megas, que los impactos significativos que se evaluaron fueron para esas 700 megas de generación, que efectivamente tiene 2 unidades y una ejecución en fase, y que todas las medidas de mitigación y el seguimiento están estructuradas sobre esa base, ¿no? Por tanto, pretender que separar o dividir este proyecto no tiene ningún sentido. Entrando al segundo argumento, ya derechamente al artículo 25 ter, que hay que analizarlo, porque aquí ya, insisto en eso, llama la atención lo que destacó el reglamento, que aquí es un tema formal. La verdad, si estamos hablando de una denuncia, hay que discutir el fondo porque es el mérito, hay que analizar el mérito de la suficiencia de la denuncia por parte de la superintendencia, o si no carece sentido la reclamación, insisto. Por tanto, si nosotros nos vamos al artículo 25 ter, y no voy a entrar a analizar la norma porque lo hizo muy bien la superintendencia y fue claro y contundente en estructurar cómo opera y cuál es el régimen que opera, la presentación del reglamento tiene 2 errores de fondo. Primero, lo que pretende es dividir el proyecto. Puede entender, o sea, lo que está planteando la reglamento es que el proyecto es divisible, son 2 unidades y por tanto operaría una especie de caducidad con apellido, y que es el segundo punto error que comete, que es esta caducidad parcial, que tampoco está en la ley. Por tanto, desde la simpleza del análisis del artículo 25 ter, si uno destaca los 2 requisitos esenciales, que es el tema de los 5 años, y además que un proyecto determinado no esté en ejecución, en este caso no aplican. No hay que hacer mucho análisis, sino que, de hecho, hay antecedentes. Es cosa de ir a ver a Coronel, llegar y ver la central ahí cómo está operando, o sea, no tiene mucho análisis. Pero a mayor hundimiento nosotros hemos querido entregar esa información al tribunal en calidad de tercero coadyuvante y entregamos marcando los hitos relevantes de lo que son el principio de ejecución del proyecto. Uno, material desde el punto de vista de la construcción, que lo entregamos, y en ese contexto, cuando se ingresó este estudio de impacto ambiental en la legislación de la época, también se solicitó una solicitud de autorización provisoria, y como primer hito para acreditar la construcción, amparado por el antiguo artículo 15 de la ley 1300. Y la verdad que la Comisión Regional de la época se aprobó la SAP, esa resolución la entregamos. Y eso fue el 12 de diciembre del 2006. Y una vez que se notificó, la compañía comunicó nuevamente a la autoridad que iba a iniciar la construcción de las obras consideradas en la SAP. ¿Y cuáles son esas obras? Fundaciones de equipos principales, obras viales, señaléticas, es decir, ya el 2006 se estaba notificando que se empezaba la construcción del proyecto. ¿Qué más ejecución que esa? Y a mayor ahondamiento, después de que se construyó el 2012, nuevamente la compañía informa a la autoridad, en este caso el SEA, se entregaron esas cartas también, de que el proyecto entraba en operación. O sea, desde el punto de vista de los hitos o principios de ejecución del proyecto, está acreditado, se entregaron antecedentes que eso partió mucho antes. Y a mayor ahondamiento de esto, si nos vamos ya al proyecto, a las obras del proyecto, nosotros en nuestra presentación entregamos información respecto de las obras del proyecto, detalles de la obra del proyecto, que la verdad que incluso hicimos una distinción de obras que son comunes a ambas unidades, o sea, obras que están construidas y que dicen relación con la unidad 1 o 2, como también un listado de obras que dicen relación derechamente con la unidad 2. Voy a mencionar 2 nomás porque la tabla es bastante más extensa, pero en relación a la unidad 2, por ejemplo, hay obras que están construidas y autorizadas en relación a espacio físico de montaje de la unidad 2,
en ductos de aducción y retorno de agua, línea de transmisión, como también hay obras que insisto, son comunes, es decir, que si se sacaran, el proyecto no podría funcionar, relativo, por ejemplo, a la cinta transportadora de carbón, tanques de petróleo, etcétera. Y además entregamos información de todos los permisos ambientales sectoriales aprobados, que obviamente son gestiones que también, muchas veces no materiales, pero acreditan que el proyecto, digamos, está en ejecución. Por tanto, desde el ámbito del análisis de la caducidad, sobre la base de estos dos requisitos esenciales, es evidente, es notorio que la caducidad no tiene cabida acá, en esta discusión. Dicho todo lo anterior, y entrando al tercer argumento, en relación a la discrecionalidad que tiene la superintendencia y las competencias para hacer su trabajo en materia de denuncia, la ley es bastante clara, ¿ya? Lo primero que llama la atención la imputación que hace el reclamante respecto a esta falta de motivación, esta inexcusabilidad, este debido proceso, sobre como que la superintendencia hizo una fiscalización de gabinete, hizo esta imputación acá, como que la superintendencia no fue a terreno. La verdad que eso es falso. Es falso y hay información pública que da cuenta, es cosa de meterse a la página de la superintendencia, pública, información pública que por transparencia activa todos podemos acceder, que es falso. Este es un proyecto que ha sido fiscalizado por la superintendencia. Este es un proyecto que ha tenido procedimiento sancionatorio, nosotros, y que el tribunal conoce. Nosotros tuvimos una fiscalización en materia de la captación de agua de mar, en materia del sistema INTEC, de la cinta transportadora de carbón, en su momento que fuimos absueltos. Hoy en día hay un procedimiento sancionatorio en curso contra el proyecto por tema de ruido, que estamos trabajando un programa de cumplimiento. O sea, desde el punto de vista de que la superintendencia no ha fiscalizado o no ha hecho su trabajo, es totalmente falso. Ahora, si nos vamos ya a la normativa propia de la ley 1300, que regula el tema de denuncia, sobre la base del artículo 12 de su ley orgánica, sobre la base del artículo 21 y 47, hay un concepto clave que se desprende de la norma y lo voy a desarrollar, que es que cuando se recibe una denuncia por parte de la superintendencia no está obligada a aceptarla y iniciar un procedimiento sancionatorio. Acá es claro que el artículo 47 habla derechamente y señala que la superintendencia tiene que analizar la seriedad y mérito suficiente. El artículo 21 habla en el evento que producto una denuncia se inicia un procedimiento, porque lógicamente hay que analizar, y ocupo la palabra ley, la seriedad de la denuncia. ¿Ya? Y esa seriedad, si no existe esa seriedad, bueno, la denuncia no puede seguir adelante. Por tanto, y acá permítame leer un concepto que da la doctrina española el profesor Agustín García sobre lo que es una denuncia, en su libro Potestad Inspectora de la Administración, y dice que es el acto por el cual cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera constituir infracción administrativa. El mero ejercicio del derecho de denuncia que, de forma general, asiste a cualquier ciudadano, no implica que de manera automática se haya de proceder a la actuación de la inspección. Claro, la superintendencia tiene que iniciar el mérito, tiene que tener mérito para poder llevar adelante un procedimiento administrativo. Y la pregunta que nos hacemos acá, ¿por qué la superintendencia debería iniciar un procedimiento administrativo respecto, primero, de una figura que está fuera de la ley, porque la caducidad parcial no existe en la ley 1300, y segundo, respecto de una figura de caducidad que es evidente que no aplica porque el proyecto está en ejecución, es público notorio, es cosa de ir a coronel y verlo? Entonces la pregunta es ¿por qué tendría que seguir adelante con ello? Claramente no. Y el acto administrativo reclamado de los considerando 8 al 13 fundamenta todo esto. Lo dice claramente el acto de la superintendencia, que no aplica la caducidad por todo lo que se ha puesto acá. La resolución lo dice. Incluso habla de fiscalización en el 2014, 2016. Habla de obras compartidas por las dos unidades. Por tanto, un tema que la superintendencia mantiene desarrolla claramente en su resolución, y la verdad que no hay ninguna falta de motivación, porque son antecedentes que son fácilmente constatables, ¿ya? Insisto, hay información pública que da cuenta de ello. Incluso el criterio que ha tenido este tribunal en la causa R28-2016, cuando habla de esta relación entre el denunciante y la superintendencia, que el actual denunciante no condiciona la potestad de la superintendencia. Por tanto, la figura esta creemos y entendemos y argumentamos que la actual de la superintendencia ha sido perfectamente motivado en el ámbito de sus competencias y sobre la base de los antecedentes que claramente existen insisto, de terreno, fiscalizaciones, expedientes administrativos, etcétera. Y por último, brevemente, los dos últimos temas formales. Solamente en el silencio administrativo agregar, aparte del tema de la superintendencia que señaló claramente que respondió dentro del plazo correspondiente,
uno de los requisitos clave del artículo 64 de la ley 1880 es que se haya iniciado un procedimiento administrativo. Y acá, por todas las razones que se han dicho, y bien fundamentadas, y la inaplicabilidad de esta figura, claramente no ha iniciado ningún procedimiento administrativo. Por tanto, no aplica la figura del silencio administrativo. Y por último, en relación a la extemporaneidad, bueno, la superintendencia se refirió a ese punto, así que brevemente, efectivamente, acá acompañamos doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema en el contexto de que esto es un plazo de caducidad, por tanto, la interposición ante tribunal incompetente no interrumpe el plazo de interposición, y la ley, el artículo 56 habla de 15 días ante el tribunal. Intuitivamente entendemos que el tribunal competente, no incompetente, tampoco desconocemos por qué fue a Santiago, pero nuestra postura ahí, bueno, ya se ha desarrollado, es clara que entendemos que al ser un plazo de caducidad está presentado fuera de plazo. Por todo lo antes señalado, solicitamos se rechace la reclamación de la colega Paula Villegas ante este tribunal. Por terminado su alegato, muchas gracias. En virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal procederá a hacer preguntas. Buenos días. La pregunta es para el tercero. ¿Cuánto está aprobado de acuerdo a la RCA de este proyecto? 700, creo que, ¿no? Sí. Fue aprobado la resolución ambiental es del 12 de julio del 2007. Ajá. Esa es la aprobación de Ujú. del proyecto. No, ¿cuánto? ¿Qué cantidad de producción? 700. 700 megas. Y actualmente está... Hay una planta que no está operando, ¿cierto? Ese es el punto. La unidad 2 efectivamente no está operando. Ajá. Y hay una generación en el marco de lo que establece el permiso. Unidad 2. Déjeme hacerle una pregunta de interpretación legal, porque de acuerdo a la SMA, la caducidad aplica cuando existe inactividad del titular por 5 años, pero también para que no ocurra la caducidad tiene que iniciarse alguna actividad mínima. Pero en estricto rigor no son las dos cosas lo mismo. Entonces, el ejemplo hipotético es el siguiente, y se aplica la caducidad, ¿ok? Si un proyecto comienza su construcción con una etapa, por ejemplo, que representa el 30 al 40%, o lo que sea, una etapa, y luego no hace nada durante 7 años, ¿aplica o no aplica la caducidad en ese caso? Me gustaría precisar eso. No es el caso nuestro. ¿Por qué? Primero, sí, ese es un buen No, punto. porque esto es un solo proyecto. Lo planteamos así desde el inicio del alegato y en nuestro escrito. Acá, en el marco del sistema de impacto ambiental, se evaluó un estudio, un proyecto. No se puede pensar, o sea, pensar en que divisible se naturaliza. No, está bien. Por tanto, Ya. me gustaría hacerlo presente. O sea, acá no se puede dividir la unidad 1 con la unidad 2 desde el punto de vista de lo que es el sistema de impacto ambiental y la norma de caducidad. Bien, que habla está- de la resolución que califica el proyecto. Es una resolución. Abogado, estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en eso. Gustaría pensarlo Ahora, para respóndame evitar mi confusión. pregunta hipotética. Sí. La pregunta hipotética es qué ocurre si empieza un proyecto, quizás debería hacerse la superintendencia. Pero la yo le puedo pregunta. responder, Sí. pero en el fondo vuelvo a preguntar. Un proyecto y tiene una parte construida parcialmente y luego no hace nada durante 7 años. ¿Aplica la caducidad? Pero sobre la base de una RCA o dos. No, es hipotético, así que supongamos sobre la No, base si de una es- RCA si- y un proyecto que es distinto al suyo, un proyecto completo. No estoy haciendo O sea, si referencia hay, a su proyecto. le respondo, si hay un proyecto que tiene una resolución ambiental y que fue evaluado por etapas y que esa resolución ampara las etapas y hace una, no caduca la etapa 2 por no ejecutarla, si están parados bajo el mismo acto administrativo y la misma resolución. Distinto es que tenga una RCA que ampara una etapa y después tenga otra RCA que ampara otra etapa y esa RCA no se ejecute, podría. De acuerdo, Pero no es abogado. el caso y ahí Por respondo supuesto, de su interpretación legal de la norma. nuevo. Sí. Sí, es buena su pregunta, ministro, porque justamente hay casos donde puede ser que se le dé una RCA a un sujeto, inicie la ejecución y después pare por 5 años. Y de hecho es uno de los temas que tiene pendiente la superintendencia para una propuesta de modificación legal, pero yo creo que ni siquiera es necesario, porque yo creo que en ese caso sí aplica, porque no basta con que la ejecución del proyecto se inicie con una gestión obra faena mínima, sino que tiene que ser permanente e ininterrumpida. Y como en este caso, ya lo señalé, acá ha habido y constatamos una ejecución permanente e ininterrumpida.
La respuesta es sí. Gracias. Abogado, una segunda pregunta, y también entrando en el fondo. Es la lógica de la caducidad es que cuando existe una RCA, si pasa suficiente tiempo, ya las condiciones pueden haber cambiado tanto que la capacidad predictiva que tenía originalmente puede ser distinta, ¿cierto? Es una lógica general que debería haber, más allá de la norma específica que debería tener o existe algún otro objetivo asociado a la caducidad. Probablemente tenga que ver con eso. Y entonces, ¿se cumple en cierta manera ese objetivo si construye un proyecto que está evaluado, como usted dijo, íntegramente y que tiene una RCA, pero después de un número suficiente de años, el proyecto no es todavía exactamente el mismo que fue evaluado en la RCA original? También tiene dos miradas eso, porque en el caso en cuestión de nuestro proyecto, bueno, es un proyecto que es el mismo desde que se aprobó hasta la fecha, y desde el punto de vista del tiempo transcurrido de la operación de una fase de unidad, la verdad que también el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene herramientas para hacerse cargo. O sea, están los planes de seguimiento, está la auditoría ambiental independiente, existe el artículo 25 quinque en relación a variables que no evolucionan como lo previsto. Por tanto, la verdad que si el proyecto se echara a andar la unidad 2 sobre la base, obviamente, de lo que está autorizado, lo construido y las medidas idóneas, debería ser suficiente sin problemas si se evaluó para 700. Y si efectivamente hay cambios en las variables, bueno, tendrá que determinarse por las herramientas que el mismo sistema contempla, pero no el caso. Gracias. Para la superintendencia. A ver si me puede clarificar esto, porque siento que hay algo. Acá tenemos dos unidades. Si tuviéramos una RCA para una unidad, luego se pone en operación una segunda unidad sin RCA, probablemente lo habríamos considerado como una modificación y habría podido ingresar a un proceso sancionatorio, etc. ¿Cierto? Y probablemente tiene que ver con los mismos aspectos que estamos discutiendo, porque no fue capaz, no fue sujeto a evaluación y por lo tanto no se puede tener control sobre el control preventivo sobre eso. ¿Por qué cuando es al revés tiene que ser distinto? ¿Por qué cuando tiene la RCA para las dos unidades completas y entonces se opera una sola, ahí no aplicaría la misma lógica? Sí, porque en la segunda hipótesis, la RCA cubre los impactos ambientales de la segunda unidad con las medidas correspondientes. Pero entiende la pregunta que le estoy haciendo. O sea, pareciera que son importantes las modificaciones cuando van en una dirección, pero no las modificaciones. No, lo que pasa es que en la primera hipótesis, la modificación no estaba bajo el instrumento, una RCA. Entonces no había ninguna medida de ningún tipo que se hiciera cargo de esa modificación. Entonces la autoridad ambiental no tendría como, en el fondo, gestionar esos impactos ambientales. En la hipótesis 2, la unidad 2 está autorizada y tiene medidas asociadas a los impactos que ésta pueda provocar. Ministro, precisar lo que dice la sentencia, acá hay un principio básico del sistema de impacto ambiental, que es la integralidad en la evaluación de impacto. Al acto administrativo, al considerar las unidades, todos los impactos han sido evaluados sobre la base de ese principio de integralidad como una unidad indivisible. Por eso no hay que perderlo de vista en el foco de la imputación que se está haciendo acá. Señoría, efectivamente, o sea, siguiendo la lógica de los ejemplos que se han plasmado recién, efectivamente, o sea, los impactos, y coincido, y en ese sentido nosotros no rebatimos lo que dice el titular del proyecto, como lo ha planteado mi distinguido colega, en el sentido de que el proyecto es uno solo, por lo tanto, en su oportunidad, efectivamente, se evaluaron todos los impactos significativos que ambas unidades conllevaban. Ahora, en la práctica nos encontramos que está operando una sola unidad y que no se ha hecho de manera sistemática, interrumpida y permanente en el tiempo la ejecución de este proyecto, sino que ha existido un espacio de tiempo de varios años que sobrepasa a lo que establece la norma y que por ende en la práctica apelamos, como nuestra legislación, nosotros no hemos invocado una caducidad parcial, porque acá la ley habla de o el proyecto se ejecuta o caduca la respectiva RCA, y por lo tanto nosotros entendemos que nos encontramos frente a esta segunda hipótesis de una caducidad. Ahora, si bien pudiera pensarse en términos normales que
una unidad probablemente generará menos impacto o menos repercusiones tanto al medio ambiente como a las comunidades, en la práctica, mientras efectivamente esa RCA no se ponga en práctica de la manera como fue evaluada, no podemos decir a ciencia cierta si efectivamente se condice con este cúmulo de impactos que de manera a priori la autoridad evaluó en su oportunidad antes que entrara en ejecución. Por lo tanto, el resquemor o el temor propio de mi representado puede ser en el sentido, tanto como usted bien lo ha sostenido, ilustre ministro, cuando se construyen o se ejecutan unidades que no han sido previamente evaluadas, como en este caso, donde el impacto completo era muy distinto a lo que tenemos hoy en la práctica. Y si no tenemos antecedentes científicos, tampoco que lo demuestren, no podemos decir que efectivamente lo que hoy en día se encuentra en operación, que es una parte segregada del proyecto unitario que fue aprobado ya en el año 2007, no nos genera inclusive mayores impactos que si el proyecto se hubiese ejecutado de manera sistemática, ininterrumpida y permanente en el tiempo, como la autoridad lo evaluó ya y lo aprobó en el año 2007. Eso está expresamente ya zanjado por el instructivo del SEA. Y en esos casos donde hay proyectos que tienen etapa recursiva, el SEA se pone en dos hipótesis, si el proyecto fue rechazado o fue aprobado. Porque en los casos que el proyecto fue rechazado, el titular no puede construir nada. Y en caso de que el proyecto fue aprobado, se va a identificar si en la etapa recursiva, ya sea administrativa o judicial, se dictó una suspensión de la resolución de calificación ambiental, ya sea por la autoridad administrativa o por una orden judicial. Y exactamente, si el proyecto se rechazó y luego se aprueba en una sede, digamos, judicial que los obliga a revertir la situación, el plazo se empezaría a cumplir solo desde que se encuentra aprobado. Y en el caso 2, el caso de que se judicialice un proyecto aprobado, va a depender o no si es que hay suspensión judicial o administrativa y esa suspensión se descuenta. No es una cuestión finalmente de cuándo tiene efecto y cuándo se ejecuta o no el acto administrativo, que en este caso es una RCA. Dos preguntas, uno para la señora Villegas. Casi por 10 minutos estuvo alegando sobre la falta administrativa por parte de la superintendencia en relación con el debido proceso y una serie de otros principios que estaba invocando a propósito de la forma en que se llevó adelante su solicitud en términos de investigar la caducidad. Y alegó en términos generales respecto de lo que de lo que no hizo la superintendencia y que básicamente estuvo abocada a hacer una investigación de gabinete, como lo mencionó usted, en contraposición a una investigación de terreno en adición a o la falta de adición a una investigación en terreno. Eso es en términos generales, pero yo quiero que me precise qué era necesario hacer en la práctica, qué hecho había que probar en la práctica, cuál era la diligencia que había que hacer para probar qué hecho. Eso yo quiero entender para terminar de entender su argumento. Señor presidente, bueno, tal como me referí previamente, nosotros entendemos que para que se dé cumplimiento o en definitiva no se constate las circunstancias que establece el artículo 25 ter, es necesario, de acuerdo a lo que nos precisa el reglamento, que se hubiesen llevado a cabo obras de manera sistemática, ininterrumpidas y permanentes en el tiempo en cuanto a la ejecución de este proyecto. Ahora, de acuerdo a los antecedentes que la superintendencia sostiene al momento de evacuar su informe, ellos rechazan la concurrencia de esta circunstancia en virtud básicamente de dos fiscalizaciones que se habrían llevado a cabo al proyecto en cuestión,
antes de la entrada en vigencia inclusive de la superintendencia. Por lo tanto, no estamos hablando de antecedentes actualizados, estamos hablando de antecedentes que ya datan de bastantes años a la fecha y en los cuales consideramos que no son suficientes en caso alguno como para apoyar en la actualidad una decisión de rechazar o de archivar nuestra denuncia. Por lo tanto, nosotros entendemos que en la práctica, cuando hablábamos de una fiscalización de gabinete en contraposición a haber realizado una constatación en terreno, in situ, en primer lugar, creemos que era indispensable poder movilizar a funcionarios de la superintendencia, constatar cómo es actualmente el funcionamiento de esta, toda vez que si parten de ¿Para qué van a constatar el funcionamiento? Las obras, señoría. Las obras Ya, que eso es otra cosa, las obras. Entonces, Exacto. su punto aquí, usted está discutiendo de que no hay un proceso continuo de obras, eso es lo que está discutiendo. Un proceso continuo de obras y un proceso completo. Es decir, si bien el titular en estos autos ha aportado algunas autorizaciones administrativas ¿Proceso completo a qué sectoriales, se refiere proceso completo? un proceso completo, señoría, que dentro del plazo de los 5 años se hubiera dado inicio en los términos que la ley establece a la ejecución completa del proyecto, teniendo en consideración que se trata de un solo proyecto, que acá nosotros entendemos que no existen dos resoluciones de calificación distintas, sino que la RCA número Pero Villegas, 176, su punto principal en su reclamación es que no se ha construido la segunda unidad. Efectivamente, Ustedes lo señoría. reconocen, ¿sí? ¿Cuál es Sí. ¿Qué es lo que habría que probar entonces? ¿Cuál es El- el hecho en terreno que habría que probar de que no se ha construido la segunda unidad? Lo que pasa, su señoría ilustre, es que la superintendencia dentro de la resolución recurrida establece como fundamento que si bien la segunda unidad no está construida en la actualidad, sí se habría dado inicio a ejecución de la misma a través de obras que comparten ambas unidades. Es decir, justifica la inactividad, en este caso, del titular del proyecto, con obras que serían comunes para ambas, pero que en la práctica se habrían llevado a cabo dentro de los primeros años. Estamos hablando inclusive con anterioridad a que este proyecto obtuviera la respectiva RCA, que como bien sabemos y se explicitó acá, data del año 2006, sin embargo ya contaban con un permiso provisorio en el año 2006 para el inicio de las primeras obras. Entonces nosotros entendemos que en la práctica lo que debió hacerse era constatarse, además en terreno, todas las exigencias y toda la RCA, en definitiva, en la forma como debía llevarse a cabo la ejecución de este proyecto versus con lo que existe en la práctica, y eso cotejarlo además con los registros pretéritos que la superintendencia pueda tener, pero que sin embargo no es suficiente o este cumplimiento no se satisface, como ha señalado el titular en esta audiencia, con otras fiscalizaciones a propósito de otras denuncias u otros procesos sancionatorios que pudiera llevar a cabo adelante hoy en día la superintendencia, que nosotros para estos efectos debemos centrarnos en los hechos que se contenían en nuestra denuncia, que no era otra cosa que poder constatar si existían o no los presupuestos básicos para que operara la caducidad. Muchas gracias. Para ambos colegas, y siguiendo la misma lógica del ministro Pastén, y voy a tomar el mismo ejemplo del ministro Pastén, este proyecto teórico aprobado con un 30% y se para el 40%, no sé, el porcentaje se paraliza. Luego, tras 5 años, las condiciones generales del medio ambiente han cambiado. Supongamos, se declara zona saturada. El reinicio de las actividades podría ser considerado como no evaluado el impacto que tuviese sobre esas nuevas condiciones. Bueno, yo creo que en esa situación tendríamos que de pronto invocar alguna situación de impacto ambiental no previsto y sobre la base de esa institución regular la situación. Aunque reitero que en el caso que mencionó el ministro Pastén de cuando un proyecto paraliza después de iniciar su ejecución 5 años,
creo que ahí habría que aplicar la figura de la caducidad porque, como lo señalé anteriormente, se indica y se exige una ejecución permanente de obras. La postura nuestra es que en el fondo, a ver, lo que se evaluó, en este caso puntual, es para 700, las medidas están para 700. Quien decide cuando se ejecuta el proyecto, en el marco del principio de ejecución, es el titular del proyecto. Y en principio, si no hay cambios, no hay cambios del proyecto, él puede ejecutarlo plenamente, está autorizado para hacerlo. Ahora, el sistema tiene herramientas y, como dije anteriormente, en un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, el plan de seguimiento, donde efectivamente si se inicia la segunda unidad y hay alguna variable que no se comporta, o efectivamente sobre la base del transcurso del tiempo, bueno, está el plan de seguimiento, está el 2515, que es como una figura que no opera de forma automática, también hay que acreditarla, y que puede llevar adelante o puede forzar al proyecto a alguna modificación, pero eso tiene que terminarse una vez que esté en plena operación, y efectivamente cuando se esté generando impacto, algún fusible de las herramientas que al sistema determine que algo no se pueda cumplir o que un componente ambiental no se está comportando de la manera que se evaluó. Pero eso es post-operación y muchas veces exige tiempo, porque no basta con un plan de seguimiento, una variable, un plan de seguimiento se determine una sola vez para determinar que hay un impacto no previsto. Eso tiene que también ser determinado a través del tiempo, no una cosa automática. Entonces, no habiendo más preguntas, el tribunal le agradece a los colegas y pone fin a la audiencia. Señoría.